Muy buenas tardes, estimados compañeros y compañeras. Quiero aprovechar este espacio de control político para referirme a los principales indicadores macroeconómicos al cierre del ejercicio del año 2025. Lo hago con el propósito muy claro de poner sobre la mesa datos objetivos, verificables y a partir de ellos determinar en qué situación queda el país después de la administración Chávez Robles. En el 2025, la economía creció un 4.6%, ¿sí? Creció por encima del promedio de los últimos años. Pero cuidado, porque no todo crecimiento significa desarrollo. Y este crecimiento tiene un problema estructural profundo y es desigual. Por un lado, tenemos dinamismo en las zonas francas, ahí se concentra la inversión, ahí están las exportaciones, ahí se genera el mayor valor agregado. Pero por el otro lado está el régimen definitivo, el agro, el comercio, la construcción, sectores que hoy muestran bajo dinamismo, estancamiento, incluso retrocesos, lo que afecta a la recaudación fiscal también. Entonces la pregunta es inevitable. ¿De qué sirve el crecimiento si no se traduce en bienestar para la mayoría? Porque lo que estamos viendo no es una economía fuerte, es una economía partida en dos, una que avanza y otra que queda atrás, como podemos ver en este gráfico, el régimen definitivo y el régimen de zonas francas. El crecimiento en zonas francas es positivo, nadie lo discute, pero no puede seguir siendo una isla de prosperidad rodeada de estancamiento. Un país crece de verdad cuando el progreso llega al campo, al comercio, al pequeño negocio, al empleo local, y hoy eso no está pasando. El comportamiento del régimen definitivo no es casualidad, es reflejo directo de la fragilidad, o peor aún, de la ausencia de políticas efectivas para reactivar la economía interna, porque mientras se celebran cifras macroeconómicas, se está dejando atrás a los sectores que sostienen el empleo nacional. Por cierto, el empleo sigue siendo un gran problema estructural. Mientras este gobierno insiste en celebrar una tasa de desempleo de 6.6%, se oculta lo que realmente está pasando detrás de este número. Y lo que hay detrás es mucho más preocupante. Los datos del trimestre móvil noviembre-diciembre 2025, enero 2026, elaborado por el INEC, lo dejan claro. Hoy hay 1.955.647 personas fuera de la fuerza laboral. Es decir, casi 2 millones de costarricenses que no tienen empleo, pero tampoco lo están buscando. Y eso no es una buena noticia, es una señal de desaliento. Y hay un dato aún más duro. 1.906.000 personas, 63% mujeres, no están disponibles para trabajar. No trabajan, no buscan trabajo y peor aún, no podrían hacerlo aunque quisieran. Algunos en informalidad, otros en actividades ilícitas. Como pueden verlo en este gráfico, porque este país sigue sin resolver problemas estructurales, como el cuido, la informalidad, la exclusión y las barreras reales de acceso al mercado. Entonces, otra vez la pregunta es inevitable. ¿Podemos hablar de éxito en el mercado laboral cuando millones de personas están completamente fuera del sistema? Reducir el análisis a la tasa de desempleo es, en el mejor de los casos, simplificar la realidad y en el peor, ocultarla. Pero también hay otras señales de debilidad. Durante los últimos 33 meses, la inflación ha permanecido por debajo del rango de la meta del Banco Central, 3% más menos 1, situándose ahora en menos 1,2% al término del año 2025.
Por su parte, la inflación subyacente excluye alimentos y combustibles. Excluyéndolos, se ubicó en 0.4%, como podemos ver en este gráfico sobre la inflación general. A primera vista, esto podría parecer positivo, pero no lo es. Una inflación negativa sostenida no es señal de fortaleza, es una señal de debilidad en la economía. El costo de la vida se mantiene alto y la gente lo percibe cada vez que va al supermercado. Por eso celebrar una inflación negativa sin entender sus efectos es confundir una aparente buena noticia con un problema de fondo. Y esto también lo señaló el Fondo Monetario Internacional. Por su parte, en los últimos 3 años se ha venido ejecutando una política monetaria restrictiva, excesivamente conservadora frente al entorno económico. En la última reunión del 22 de enero del 2026, el Banco Central de Costa Rica decidió mantener la tasa política monetaria en 3.25% anual, como observan en este gráfico. Una tasa baja debería traducirse en crédito más barato, más consumo, más inversión y más empleo. Pero eso no está ocurriendo. En efecto, no se ha materializado. Y lo más importante, la gente no lo siente. Veamos esta noticia. ¿Por qué una cosa es bajar la tasa en el papel y otra muy distinta es que ese alivio llegue al bolsillo de las personas? Si no se llega a las familias, a los emprendedores y a las MIPYMES, entonces no se está cumpliendo con su propósito. Y eso se evidencia con una desconexión preocupante entre la política económica y la realidad que se vive en todos los días y en las calles. Por algo el Fondo Monetario Internacional recomendó al Banco Central de Costa Rica días atrás rebajar su tasa política monetaria. Y lo anterior también tiene consecuencias directas en el tipo de cambio. El colón se ha apreciado aproximadamente un 21.5% frente al dólar desde inicios del 2023 hasta marzo del 2026. Y detrás de ese dato que algunos celebran, hay una triste realidad. Vean la noticia que está en la pantalla. Un colón tan fuerte no es gratis. Tiene costos y los están pagando sectores muy concretos del país. Lo están pagando los productores agrícolas que pierden competitividad, lo están pagando los exportadores, lo están pagando los trabajadores que ven peligrar su empleo y también lo están pagando comunidades enteras que dependen del agro y del turismo para su desarrollo social. Ante este terrible panorama, no es de recibo que el país deba acostumbrarse, compañeros, a una apreciación que ronda los 470 colones por dólar, tal como lo dijo el ilustre presidente de la República, quien parece que ignora por completo el severo impacto que esto puede tener o esto está teniendo sobre la actividad económica y la recaudación tributaria también. En el ámbito de las finanzas públicas, la mayoría de los indicadores comienzan a mostrar signos de marcado deterioro. Indicadores que, por cierto, fueron heredados y que no han logrado sostenerse en el tiempo. Para el 2025, los ingresos tributarios alcanzaron los 6.62 billones. Escuchen, 6.62 billones, pero lo que realmente es preocupante no es el monto, es el comportamiento, porque apenas han crecido el 0.7% respecto al 2024. A pesar de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, apenas estamos creciendo 0.7%, un crecimiento débil, prácticamente estancado, es la razón por la que estamos creciendo poco en los ingresos. Y eso en una economía que, según el discurso oficial, está creciendo con fuerza.
Entonces, algo no calza, compañeros, algo no está calzando. Pero hay un dato aún más alarmante, el IVA, que es el segundo tributo más importante del país, ya muestra una tendencia a la baja. Y cuando cae el IVA, lo que está cayendo realmente no es solamente la recaudación, es el consumo y la actividad económica en general. Vean la presentación, esto no es un dato menor, es una señal de alerta, porque mientras se celebran cifras macroeconómicas, los ingresos del gobierno están empezando a reflejar una economía que pierde dinamismo por dentro. Solo un ejemplo, en el 2024, ¿saben cuántos rebajaron los ingresos? 410,000 millones de colones, no es un monto menor. Y en el 2025, a la fecha, porque no está aún la liquidación, 139,000 millones de colones que se rebajaron del IVA y renta. Es decir, ya estamos teniendo un deterioro en los ingresos. En relación con lo anterior, la carga tributaria, recaudación en relación al PIB, se sitúa en 12.8%, presentando una disminución sostenida desde el 2022 de aproximadamente 0.9 puntos porcentuales, según se muestra en la siguiente gráfica. Cuando la carga tributaria cae en relación con el PIB, lo que queda en evidencia es algo muy claro. Este gobierno no está logrando recaudar al ritmo que crece la economía. Y eso no es un detalle técnico, es un problema de gestión, porque cuando una economía crece, como ha sucedido en el pasado, también crece la recaudación. Debería también acompañarse del dinamismo. Hay una relación estrecha, pero aquí ocurre lo contrario. Y esto se explica en gran parte por el poco dinamismo en el régimen definitivo. Realmente nos disparamos a los pies. Estamos recaudando menos por la falta de reactivación económica. Y a eso se suma otro elemento que agrava la situación, la incapacidad de implementar a tiempo y de forma efectiva la totalidad del programa de Hacienda Digital. Un proyecto clave para modernizar la administración tributaria, combatir la evasión y mejorar la eficiencia en la recaudación. Si con un solo módulo se han visto resultados, ¿cuánto más estuviéramos recibiendo con los otros dos, entre ellos el de aduanas? En 2025, el país alcanzó un superávit primario, diferencia entre ingresos y los gastos totales, excluyendo el pago de intereses de la deuda, de 487,920 millones de colones, lo que equivale al 0.9 del PIB. Vean la gráfica. Desde el 2022, este indicador muestra una tendencia a la baja, pasando del 2 al 0.9%, como resultado de un menor crecimiento de ingresos corrientes y un repunte en el gasto. Como pueden ver, bajan los ingresos y crecen los gastos. Por su parte, el déficit financiero, es decir, la diferencia entre ingresos y gastos totales, ascendió a 1.76 billones, equivalente a 3.4 puntos del PIB, siendo menor que el 3.7 registrado en el 2024. Pero cuidado, porque la pregunta no es si bajó, la pregunta es por qué bajó. Y la respuesta es clara. No bajó por la mejora estructural en las finanzas públicas, ni por un aumento significativo en los ingresos, ni por una contención real del gasto. Bajó principalmente por una subejecución cercana a los 120,000 millones de colones en los intereses que históricamente han sido sobreestimados. En estos últimos 4 años hemos anunciado esa sobreestimación. Entonces no estamos ante una mejora sólida, estamos ante una mejora circunstancial y eso cambia completamente la lectura. Porque cuando se elimina ese efecto, el problema de fondo sigue ahí, intacto. Al cierre del 2025, la relación deuda-PIB ascendió a 31.3 billones de colones, lo que equivale al 60.4 del PIB.
Implica que a partir del 2027 el país volverá al escenario más gravoso previsto en el artículo 13 de la Ley 9635. Es decir, no se ajustará ningún salario, ni las pensiones, ni tampoco se realizarán incrementos en el costo de la vida, en el salario base, ni en los demás incentivos salariales. Que quede claro, se hizo precisamente en tiempo de campaña. El gobierno no pudo sostener este indicador por debajo del 60%, solo lo hizo durante un año, curiosamente, un año electoral, y no se visualiza que logren bajarlo nuevamente. Como mencioné líneas arriba, el saldo de la deuda total alcanzó la cifra de 31.3 billones, según se muestra a continuación. Esto significa ni más ni menos que la deuda creció en 2 billones. Siempre hablan de que bajaron la deuda, pero vean, los registrados que se aumentaron 2 billones en estos años. Es decir, se triplicó el ritmo de crecimiento que veníamos observando en los 2 años anteriores. Esto sin mencionar el riesgo cambiario que las agencias calificadoras han señalado en caso de una subida sostenida del dólar. Entonces, ¿de qué estabilidad estamos hablando? ¿De qué están hablando este gobierno? Porque una cosa es el discurso oficial y otra muy distinta es la realidad de los números. Aquí lo que hay es un repunte acelerado de la deuda y una nueva y enorme presión sobre las finanzas públicas y una señal clara de que algo no se está haciendo bien. Y aún así quieren reformar la Constitución para que no exista autorización legislativa en el endeudamiento externo. Este comportamiento no solo contradice lo que el propio gobierno ha venido defendiendo, sino que pone en riesgo el proceso de consolidación fiscal que tanto han utilizado como bandera. Porque no se puede hablar de responsabilidad fiscal mientras la deuda crece a este ritmo. No se puede hablar de estabilidad cuando los números cuentan otra historia. Otro aspecto que genera duda es el comportamiento del servicio de la deuda, según la liquidación de egresos 2025 elaborado por el Ministerio de Hacienda. Cabe recordar que esta asamblea aprobó en el 2025 una rebaja de intereses, que lo hizo de 61.000 millones de colones, que era para fortalecer áreas prioritarias como seguridad, educación, infraestructura. Eso fue una decisión política seria, pensada, para que fuera a favor del país. Pero veamos qué hizo el gobierno. Vean en la gráfica, veamos lo que hizo el gobierno. Los intereses presentan una su ejecución de 103.000 millones de colones y si a eso le estuviéramos sumando los 117.000 millones que ellos tomaron para poder ajustar los salarios en educación, estamos hablando de 282.492 millones. Es decir, aquí no estamos ante un problema de falta de recursos, estamos ante un problema de decisiones y falta de voluntad política. No han querido girar esos recursos porque no han querido, no tienen justificación. Y además no se está poniendo en riesgo ninguna partida de intereses como quedó reflejado en estos gráficos. Mientras esta asamblea resigna responsabilidades, el gobierno las ejecuta. Y eso tiene nombre, es una incoherencia, o peor aún, hipocresía política. Tenían los recursos para poder hacerlo. En conclusión, al revisar estos datos en conjunto, lo que queda claro es que este gobierno ha administrado una economía con cierta estabilidad, pero sin capacidad de sostenerla ni de convertirla en bienestar para la mayoría de los costarricenses. Hoy hay señales claras de desgaste, crecimiento desigual, un mercado laboral excluyente, una recaudación que se debilita, una deuda que vuelve a presionar y decisiones que evidencian desorden e incapacidad en la gestión. No estamos ante una crisis abierta, pero sí ante el deterioro que empieza a comprometer lo que se había logrado. Y ese deterioro
no es abstracto, se siente en la vida diaria de los costarricenses, se traduce en familias sin oportunidades, en pequeños negocios estancados, en productores que pierden competitividad. Así, compañeros, que no, los datos son lo que dicen.